Este es el primer conversatorio que tenemos para esta edición de Nieve Roja. Gracias a todos acá por estar. Vamos a estar hablando, el conversatorio este es sobre Mapa del Terror, que vamos a estar hablando un poco sobre la producción de fantástico, de terror, con una perspectiva un poco más federal. También teniendo en cuenta producciones o actividades del fantástico que se han dado en regiones que tal vez no tienen el grueso de producción o no llegan a tener la visibilidad que necesitan o que se merecen. Entonces, un poco la idea es discutir un poco eso acá con nuestros invitados y después dar, si alguno de los participantes quiere consultar algo, sumar algo, también es bienvenido. Y ahí mientras la motito se va, obviamente, bueno, presentando. Acá tenemos a Bernabé Quiroga, que es creador de plataforma Cine de Género Tucumano y también diré de Carla versus el corazón de mi mejor amigo. La pueden encontrar en Cinear. La vi hace muy poquito y me encantó. Les recomiendo mucho que la vayan a ver. Es un Scott Pilgrim nacional. Bastante obvio, además, la referencia. Y me parece algo hermoso. Tenemos acá a Jan Navarra, que es un realizador de acá de Comarca, que lo pueden conocer tal vez por su cortometraje La Visitante, y que va a estar presentando en el festival su primer largometraje, que es Sigilos del Bosque. Tenemos también acá a Valeria Arévalos, que tiene una cantidad enorme de ensayos y publicaciones sobre fantástico y cine de género. Una de sus últimas publicaciones fue un capítulo dedicado al género en libros sobre un panorama del cine argentino desde un abordaje descentralizado. Y también tenemos acá a Sabrina Mainini, que fue parte fundadora y vital de Terror Córdoba, Festival Amigue de la provincia de Córdoba, y que también ha laburado con distintas realizaciones, largos, cortos, de todo. Viene a laburar ahora con Profania, estuviste laburando con casting y con producción, ahí, ¿cierto? Sí. Perfecto. Buenísimo, ahí todo es presentable. Bueno, un poco la idea es lo que veníamos charlando, tener por ahí una visión de lo que es la producción de Fantástico de manera federal. Entonces, por ahí cómo fue creciendo más que nada a nivel nacional. Siempre fue, en lo que fue producción de cine fantástico, fue una mirada un poquito más marginal. Siempre fue algo que se vio como más de lado, ya sea desde crítica, desde realización. Eso le quería preguntar, ¿ustedes cómo ven ahora? ¿Sienten todavía que el fantástico es algo que se sigue produciendo en el margen de industria o es algo que se fue como inmiscuyendo un poco más en la producción de Nacional? ¿Quién arranca? No sé si quiere empezar. Yo creo que cada vez se abren más puertas para el cine de género. Hace, no sé, 10 años, creo yo, que se viene generando un poco más a nivel país, a nivel Latinoamérica, si se quiere. También ha crecido mucho la producción a nivel latinoamericano. Y a costa de todo, digamos, más allá de la industria, ¿no? Como que son las ganas de hacer, son las oportunidades, son las ventanas de exhibición que también aportan un montón a que se pueda seguir generando, porque va generando audiencia, que es lo más importante. O sea, los festivales como el Nieve Roja, como el Terror Córdoba, como el cine de género, como el Rojo Sangre, como tantos otros, digamos, abren un poco el panorama a que, bueno, que se puede realizar, digamos, y a seguir haciéndolo de manera independiente, como sea. Nosotros en el Terror Córdoba hace unos años abrimos una convocatoria de terror minuto y terror en 13, que eran 13 segundos de terror, como para impulsar las producciones más chicas, se quiere, digamos, como para generar experiencia y que se animen, porque bueno, se sabe que es como mucho más caro siempre
una película de género que cualquier otra película. Entonces, bueno, en un minuto contar una historia de terror o en 13 segundos con mucho menos presupuesto y hacerlo, y mostrarlo, visibilizarlo, y para la próxima haces algo mejor y así, digamos. Yo creo que, bueno, no sé si responde a la pregunta, pero más o menos como para decir algo. Sí, sí, tal cual. Yo coincido que en los últimos 10 años hubo un crecimiento muy notable y que en ese sentido los festivales son fundamentales porque dan esta pantalla, dan esta motivación de, bueno, voy a hacer este corto o este medio para poder mostrarlo en el festival y animarme. Y que también en un punto, no sé si hay que agradecerle a la pandemia porque sería como una frase bastante psicótica, pero sí, a partir de la cuarentena y todo, con el uso de las redes y demás, también surgió esta posibilidad, digamos, de otras miradas y otros ojos que lleguen a esas producciones que quizás al ser de otra región era de más difícil acceso, sobre todo cuando son cortos, que si no los suben no sé, a YouTube o a Vimeo, o no forman parte de un ciclo acompañado de otros cortometrajes, es más difícil que llegue a una audiencia, no sé, por ejemplo, de Buenos Aires o de otros lados. Entonces me parece que esa propagación de pantallas es fundamental y también me parece que en las distintas regiones, saliendo de lo que es AMBA, hay mucho más juego con el fantástico, hay como otro tratamiento, no solo de los seres fantásticos, no solo como el abordaje a la mitología o, no sé, los monstruos propios, tipo el pombero, que en el NEA aparece un montón, o la solapa, alma mula y demás, sino también en el tratamiento directamente de los espacios, cómo se juega diferente con el fantástico sin ser, sin necesidad de inspirarse en fantasmas, vampiros o algunas de estas figuras que de repente son como de lo universal. Tienen como una impronta más autóctona y eso también me parece que le da como una característica muy interesante al cine regional, a los cines regionales, porque cada región, digamos, tiene lo suyo. Yo quería aportar, que está buenísimo lo que dijeron las chicas, una cosa es que lo bueno es que ahora creció muchísimo debido a que hay más espacios, debido a que hay muchísimos festivales y eso está bárbaro, debido a que incluso en las plataformas de streaming argentinas como las oficiales, como Cinear o Contar, y las secciones específicas de los géneros, sino que también Contar veo que produce mucho contenido original que es de género, que es de terror. Entonces, en ese sentido, como que los espacios cada vez hay más posibilidades, lo que a mí me parece que falta para que llegue a ese nivel en el que consideremos que, ok, creció, es que llegue al público general, me parece, al público masivo. Eso creo que todavía el cine de género, la masividad, eso para mí es eso. Perfecto. Sí, sí, es súper claro. Lo bueno es eso, es ver que es una producción que está creciendo, eso es algo que está buenísimo. Todavía sí nos seguimos encontrando con ese problema, el problema de llegada a público, de distribución, de presencia, eso es algo que todavía está, pero también podemos ver como que es algo, nada, que vamos avanzando año a año y eso me parece como algo bastante positivo. Después por ahí, otra cuestión que va un poquito ligado con lo que estábamos hablando, es por ahí preguntarle más que nada a Sabri y Bernayao, es respecto a la producción de Fantástico en sus regiones o provincias, cómo la ven, si ven que ha ido creciendo, si es algo que sucede, si es algo que están haciendo recién. Sí, yo creo que, bueno, esto que decía de 10 años atrás, por ejemplo, en Córdoba no había prácticamente nada. Nosotros iniciamos el festival un poco con esa intención de mostrar a ver qué había, viste, buscar si había algo de terror acá en Córdoba, quiénes lo estaban haciendo, y si no, bueno, traer cosas de afuera, qué sé yo.
porque nos gustaba hacer cine de terror, todavía estamos estudiando, no habíamos hecho mucho nada más que cortos así en la facultad, qué sé yo. Entonces, bueno, ahí con el festival, que ya tiene 8 años, se ha ido abriendo el panorama, digamos, en el transcurso de los años, con esto de también generar audiencias y animar a los realizadores a que realicen, digamos, de que se animen a meterle a las producciones que tienen ganas de hacer sin importar nada, como cualquier otro tipo de producción. Obviamente esto que hablábamos antes es como un poco más complejo siempre hacer cine de género, pero bueno, no es imposible, y todo depende de las ganas que tenga uno, ¿viste? Y bueno, sí, en el transcurso de los años ha ido creciendo el nivel de producción también, o sea, a nivel calidad también. Nosotros pensamos siempre bueno, en mostrar, o sea, en programar producciones cordobesas para que también, porque cuando tenés producciones locales, tenés gente en la sala, es lo que decías, Mati, vos antes, y de ahí también, viste, mostrar productos regionales, y enfocarnos en eso y no solamente en las producciones que pueden salir de Buenos Aires, que por ahí tienen más calidad, o de, no sé, internacionales que ya tienen una estructura de producción y ya vienen hace rato haciendo cosas. Entonces, bueno, no, desde lo local hasta lo regional, viste, federalizar el contenido un poquito más, entonces para incentivar a la gente a que siga produciendo. Y bueno, hoy en día acá hay varias productoras que hacen cine, productoras independientes y productoras ya más estructuradas. Tenemos a Cabustra, que ya tiene 3 películas hechas, Octavio Revolt. Bueno, está Carroña y ahora Profanía, de la misma productora, Ronin Films. Y después, bueno, un montón de gente que se ha ido sumando a través de los años al festival, primero como espectadores, qué sé yo, interesados en el género, y después terminan abocándose a esto, digamos, porque algo había ahí atrás y tenían ganas de hacerlo, y bueno, y sí, y bueno, esto que les contaba del terror minuto y el terror en 13 también hizo que realmente, o sea, la gente se anime, eso. Y bueno, cada vez fuimos recibiendo más y más y más y más cortos, y tratamos de mostrar todo, absolutamente todo, aunque no esté en competencia, por eso mismo, porque te genera público y ganas, y el encuentro siempre es productivo, y es lo que es, digamos, es como necesitamos encontrarnos para generar, para hablar de los problemas y buscar soluciones a futuro, y bueno, nada, poder hacer alianzas y seguir construyendo. Creo que es como que con el tiempo, ¿viste? Se necesita ahí no aflojarle para poder darle un poco más de valor a lo que hacemos, que por ahí está medio ninguneado, como decías antes, o históricamente ninguneado. Bueno, acá en Tucumán, o sea, tengo el beneficio de que puedo contar más o menos cuántas producciones hay, porque por lo menos las que voy encontrando las voy poniendo en la plataforma. Entonces, desde ese caso, sí, la escuela que se abrió la escuela de cine en 2005, ahí es cuando empezó a crecer un caudal de cine de género. Obviamente no sigue siendo lo fantástico, el terror, la ciencia ficción, sigue siendo lo que menos se produce en Tucumán, porque de por sí no se produce tanto en Tucumán como debería, pero sí aparecen, obviamente siempre hay, ya sean alumnos de la escuela de cine, cineastas que ya están recibidos y trabajando profesionalmente, que tienen un interés por el género. Pero sí, sigue siendo lo que menos se produce. Obviamente en la forma yo tengo una colección de trabajos que son trabajos de escuela, trabajos independientes, y en total, bueno, como las conté ahí, más o menos son como 70.
que trabajan específicamente con los géneros o tienen elementos de géneros cinematográficos. La mayoría son cortometrajes, todavía no tenemos como en Córdoba un largometraje de terror, un largometraje de ficción, lamentablemente, pero aparecen cada vez, hay más incentivo. Creo que lo que ayudó un poco la plataforma fue para visibilizar esto que se puede hacer. Ahí empezaron a aparecer más y más chicos y chicas que quieren hacer cine de género. Sobre todo pasó el año pasado en el fin de semana sangriento del Rojo Sangre. Años anteriores había habido, creo, un grupo nada más que se había animado a hacer el fin de semana sangriento, y el año pasado, en el mismo año, hubo 2 grupos. Entonces eso como que crece un poco, no es tanto, pero se ve aparecer de a poco. Eso. Chao, panorama de Patagonia, ¿cómo lo ves? Producción de Sí, fantasía, bueno, justo, crecimiento. sí, está buenísimo, ¿no? Está buenísimo lo que dicen. Creo que es súper valorable la experiencia, lo que están diciendo, y me parece que también es parte del proceso de la creación de este espacio, ¿no? Yo vengo justamente bueno, el año 2005, mis primeras experiencias en cine no tenían nada que ver con Fantástico, fueron películas, todas las películas que trabajé de técnico y demás fueron de dramas, la mayoría. Entonces, nada, mi primera experiencia fue así. Entonces, a mí me encanta la ciencia ficción y creo que es el género que más me gusta, la ciencia ficción y la fantasía. Entonces, creo que en el 2017, por ahí en el FAB, había ido a presentar uno de mis cortos. Yo fui haciendo un montón de cortos, me dediqué siempre un poquito más a lo que es el cine de montaña, audiovisual y demás, y vi Aterrados en el FAB, y a partir de ahí dije, che, podría llegar a ser algo de género, ¿no? Ese año, más hacia lo fantástico, porque ese año justo, no sé si fue ese año o el anterior, había producido un corto que se llamaba Dasein, que era un corto de ciencia ficción. Y fue mi primera experiencia con la ciencia ficción, digamos. Dije, bueno, voy a hacerlo. Y fue todo un proceso que estuvo buenísimo porque era como ver los recursos de producción que podía tener uno y cómo podía contar algo de ciencia ficción acá en Bolsón, ¿no? Entonces me ocurrió meter unas naves espaciales arriba de Bolsón y toda una secuencia así, que después, nada, fuimos materializándola de a poco. Y de pronto yo llegué ahí y digo, hay una película, ¿no? Y fue como, podría llegar a hacerse otro corto. Y ahí nace la idea de La Visitante. Surge un cortometraje que hicimos, ya más tirado hacia la fantasía y el terror. Y a partir de ahí, nada, empecé a hacer distintos cortos que iban hacia ese lado. Creo que eso que decían al principio, el hecho de mostrar, creo que da la posibilidad de que la gente se anime a encontrar su propio vocabulario, ¿no? Porque de pronto cuando estamos aprendiendo el audiovisual es, bueno, primero aprendo como el recurso de contar algo, ¿no? Y después uno empieza a encontrar su vocabulario, su forma de contar, ¿no? Sus recursos, sus cuestiones. En mi caso, claramente está la montaña, el cine de montaña. En todos mis audiovisuales va a aparecer la montaña en la impronta, porque eso lo traía desde la otra parte de cine que tenía, ¿no? Un cine de guerrilla muy de montaña, ir muy lejos, donde nadie llega, porque, nada, me crié en Bolsón, soy vaquiano de Bolsón, entonces tuve la posibilidad de gestionar ese tipo de cine antes, y después eso se genera como un sincretismo entre la montaña y el terror, o la fantasía, ¿no? Y para la película que estamos por presentar ahora, dije, bueno, ¿cuál puede ser un modelo independiente que podamos encontrar, que se pueda llevar adelante y que podamos hacer una peli de fantasía? Y se me ocurrió hacerla con cortometrajes, ¿no? Para poder llevarla adelante con el tiempo que sea necesario. Y si no lo lograba, me quedaban un montón de cortitos para mover, digamos. Esa es la idea. Entonces, como para vencer también la frustración, ¿no? Porque de pronto era como sin un peso, sin nada, y fuimos haciendo cortito a cortito. Y creo que a partir de ahí empezó a caminar esto, ¿no? Por lo menos acá es lo que vi. Se hizo una serie, en ese mismo interín se hizo una serie de género que se llama Relatos de la Comarca. Empezaron a producir otros compañeros también de la universidad, distintas cuestiones de género. A partir de ahí se empezó a
a participar en el, ¿cómo se llama este? El Buenos Aires Rojo Sangre, en las competencias, el cortometraje Pandemia, que obtuvo un premio ahí, y después, nada, el año siguiente participamos nosotros también, que sacamos alguna mención, y nada, de a poco empezamos a ir metiéndonos cada vez más en la movida. Por suerte después hicimos una buena performance de cortometrajes que fueron moviéndose, y creo que eso, de hecho, fue lo que sostuvo las ganas de la película, ¿no? Porque teníamos algo ahí que estábamos moviendo, cortitos, y pudimos llevarlo adelante, pero creo que es parte de eso, la comunicación, la autogestión y ver qué otras personas en otro lado del país están haciendo desde ahí. Y después lo otro que venga, lo que venga. Yo creo que lo más importante también es el proceso, el hacer, y ahora, por ejemplo, con la película, no ganamos un peso en nadie, fue todo súper a pulmón, pero nos hicimos todos re amigos, estamos todos re contentos, estamos súper contentos con las limitaciones que tiene la película, porque sabemos que la película tiene un montón de limitaciones, pero también tiene un montón de aciertos, ¿no? Que a futuro seguramente iremos puliendo. Yo como realizador y los actores, los técnicos que están involucrados, cada uno en su área, ¿no? Pienso yo que este proceso, y de hecho ahora queríamos estrenar el Nieve Roja por eso, por el motivo de decir, che, nosotros todavía no la terminamos a la película, entonces era como, lleguemos a hacer lo máximo posible por presentarla este año, antes, porque la vamos a terminar y después ya el Nieve Roja va a pasar, dijimos, y lo vamos a estrenar en otro lado, ¿me entendés? Y el Festival de Cine de Género de acá es el Nieve Roja. Entonces hicimos lo imposible para llegar y bueno, vamos a mostrar una versión muy próxima, que le falta todavía la postpro de sonido y la de imagen, pero estamos recontentos de eso, ¿no? Y también entendiendo que somos un grupo de personas acá, una comunidad audiovisual, que está en pleno proceso de aprendizaje. Y a futuro, ojalá sigamos aprendiendo y creciendo en conjunto. Por ahora, en este ambiente, y sobre todo en esto que es cine de género, se vive un espíritu de compañerismo más que de competencia. Me parece que eso es súper zarpado, digamos. Es como... Yo me puse re contento cuando los chicos ganaron los premios en pandemia, ¿me entendés? Pandemia del corto, no pandemia la pandemia, ¿no? Pero, y creo que también es eso, lo sentís como un acierto propio. Creo que la comunidad de Bolsona hay como un crecimiento de género que se siente como una comunidad, ¿no? Y eso está buenísimo. Sí, y algo por ahí queda claro escuchándoles, es como que es eso. La producción de Fantástico sigue siendo un cine de trinchera, sigue siendo un cine de resistencia, de guerrilla. Y que también algo que por ahí me interesa retomar con algo que mencionó Vale, es la cuestión también de la mirada de los espacios. Que muchas veces pasa que se encara algún ambiente, ya sea natural, o sea un espacio fuera de un lugar urbano, como algo ajeno, como algo extraño, como algo raro, y tal vez desde producciones que sean desde el lugar, la mirada es otra. Eso ustedes lo ven en algunos audiovisuales, lo sienten así. Yo creo que pasa mucho con la mirada, lo noto más que nada con la mirada que tienen desde Buenos Aires hacia las provincias, cuando vienen a filmar a este. Me parece que lo noto más ahí, como que lo ven como este terreno inhóspito y salvaje, que me parece que hacer producciones desde lo que conocemos nosotros en nuestros espacios, presentarlo más con, no sé, con mayor veracidad, me parece, o por lo menos con un mayor respeto, tal vez. Pero sí noto eso, que creo que el cine que se hace de género puede encontrar la identidad ahí en esto, en los espacios. Como mencionaban acá, lo de las montañas, por ejemplo, ¿bien? Que solo nosotros conocemos lo que son las montañas. En cambio, viene alguien de afuera y en la montaña. Me acuerdo que había visto La Sabiduría, una película con Sofía Gala, y en un momento aparece un indio. O sea, no es una persona del pueblo originario, es un indio con flecha, con una lanza en un caballo. Creo que era un grupo de chicas que se iban afuera de Buenos Aires, nada más. Entonces, ahí es como que me parece que los espacios creo que los encontramos nosotros, y creo que solo nosotros sabemos cómo... No sé si responde la pregunta, pero se me ocurrió eso. Sí. Bueno. Sí, porque además cada espacio, o sea, está atravesado por la cultura y, o sea, la representación misma de los espacios, bueno, eso que decían, digamos, es como un mundo diferente para alguien que lo ve y que no vive ahí, entonces, sí, está bueno, digamos, suma
suma a esa identidad también, generar una identidad al cine fantástico y regional, ¿no? Sí, sin lugar a Sin duda dudas. Yo creo exactamente lo que dijo él. Sí, lo que dijiste vos, coincido totalmente. Vienen, Es creo así. que vienen con historias también. Acá en Tucumán, por ejemplo, tenemos la Universidad de Educación Física, que era un centro clandestino de detención, y ahora es una universidad, Claro. o sea, de adolescentes. O sea, es el perfecto escenario para una película con esos elementos temáticos, por ejemplo. Pero sí, totalmente. Sí, sí. Sí, es notorio. Yo trabajé en muchas producciones de Buenos Aires y en varias películas, y es totalmente desde el espíritu que se vive desde la película. El llegar como ajenos y poder desarrollar, incluso también, bueno, la Patagonia es muy hostil, ¿no? En la mayoría de las producciones que he trabajado foráneas son experiencias rudas porque no se tiene en cuenta el modelo de producción, sobre todo, ¿no? Muchas veces se hacen scouting sin tener en cuenta. Y eso creo que es el mayor fuerte que nosotros tenemos en la película, es justamente haber conocido muy bien la zona. Y el poder saber cuando se iba a llover en el Piltriquitrón, iba a nevar en el Piltriquitrón, saber que en el pueblo está lloviendo, tener todos esos conocimientos, entender más o menos el terreno, saber dónde puedo meter una bandera gigante o no, y todas esas cuestiones al modelo de producción hacen un poquito más fácil el hecho de poder desarrollarlo. Y después, bueno, va a estar, yo creo que también es la mirada del realizador y la realizadora, ¿me entendés? Está ahí. Si vos tenés el vocabulario que vos desarrolles a través del tiempo, es lo que te va a dar esa mirada de ese sector. De hecho, incluso creo que así se construye el imaginario. Lo que estamos haciendo acá es construir un imaginario fantástico, por lo menos en la región patagónica, ¿no? Que es muy poquito lo que hay. Y también es eso, es a través de construir el imaginario, perderle el miedo, ¿no? Perder el miedo a decir, bueno, che, capaz que el bicharreco quedó medio raro, pero bueno, está bueno, digamos. Sí, a también mí, algo que parece interesante. perdón. No, vos, vale, vamos. No, que me resonó algo de lo que dijo Yago recién cuando dice, bueno, cuando en el cerro está pasando tal cosa, yo sé que en el pueblo tal otra. La cosmovisión de Buenos Aires, la experiencia corporal es muy diferente porque ustedes tienen como mucho espacio libre alrededor que los separa. No sé si tanto en Córdoba, depende, ¿no? En cuanto a la densidad de población. Estamos con muchos humanos cerca, entonces como que nuestra mirada no va más allá y estamos muy atiborrados. Y quizás cuando nos dirigimos a una zona que está más con la naturaleza amplia, eso representa también como otro desafío, primero porque no tenemos en el cuerpo el atravesamiento de tanto espacio sin otra persona tan pegada a mí, y aparte la naturaleza ya de por sí tiene como una presencia que se impone. Entonces eso puede ser o tomado exotizadamente, digamos como hace la mayoría, que es como lo bello, bueno, me voy a Mendoza, entonces te muestro las montañas, y no te las muestro como me las muestra Muere, Monstruo, Muere. Te muestro como, uy, qué bello la montaña, y no como ese monstruo que está ahí. O me puede dar miedo, me puede generar como esta cosa de lo siniestro, de que es esa naturaleza que se impone ante mí que me puede devorar. Entonces, como me parece que ese contacto con lo natural y con los distintos espacios es interesante ver la diferencia, ¿no? Como que quien va desde la urbe más concentrada se va a encontrar con un espacio súper abierto que, bueno, hay que ver cómo lo maneja y cómo lo procesa, ¿no? El extrañamiento ahí en lo desconocido también, ¿no? Puede Sí, generar eso. Sí, lo hostil que es también, porque sí, la montaña es hostil. Yo, bueno, parte de lo otro que hago es cine de montaña, y es hostil. Es medio totalmente extremo en ciertos lugares. Y de hecho, sí. incluso nuestra película es extremadamente bajo presupuesto, debe ser de lo más bajo presupuesto que vi en mi vida, pero en términos generales de producción, si yo la quisiera hacer con un presupuesto, esta película, por los lugares donde la grabamos, el presupuesto sería altísimo, altísimo porque solo llegamos ahí porque conozco los lugares, si no, tiene que llegar en helicóptero.
Y Claro. pagar el seguro de vida, pagar a los actores, pagar todo eso, la cantidad de horas de locación en situaciones extremas. Bueno, cuando Diana, que es una actriz, se cae en la nieve y muere congelada, calcular la logística, porque eso es real, digamos, no es que metimos nievecita, sino que había mucha nieve en ese momento, tuvimos que ir a grabar en una tormenta de nieve. Y estábamos en el refugio y después ir corriendo al refugio a calentarle las manos, saber cómo tenés que calentarle las manos, porque no le puedes meter calor directo, porque puede generar un entumecimiento muy severo y le puede dar gangrena. No llegó a tal punto, pero sí tenía un frío suficiente donde vos tenés que entender cómo es el mecanismo para calentarle el cuerpo. Y una persona que diga, bueno, yo voy a ir, vamos a hacer esto, bueno, dale, grabamos la muerte. Todos esos procesos son muy hostiles. Y creo que también incluso en la película El sigilo del bosque, la que vamos a estrenar ahora, es el miedo mío interno a la montaña, de morir en la montaña, básicamente. Lo ves ahí y vos ves la montaña, que es hermosa en la película, ves unos paisajes que son increíbles, pero en el medio de eso, los tipos se están matando, porque es de época en 1885, durante la conquista del desierto, se trata sobre cacería de brujas en la conquista del desierto, y vos ves lo hermoso, lo increíble que es el paisaje, y en el medio están matando pueblos originarios y matando a unas brujas que supuestamente se alían y que no quieren que exista la conquista del desierto, ¿no? Y hay como toda una situación ahí que vos lo ves en un medio increíble, hermoso, pero a su vez también ese medio, sin la tecnología y sin la civilización, es un medio totalmente hostil. Y es así, la realidad que es así, ¿no? Es duro. Y también, bueno, supongo yo que incluso en Buenos Aires o en Córdoba, en ciudades grandes, creo que también la magia de ahí debe ser, no sé, que contar algo con ese medio hostil de la ciudad, ¿no? Claro, también es siempre entender que todo lugar tiene su lado, como esa belleza amenazante, como puede ser el bosque, puede ser la montaña, puede ser la urbe. Eh, También es pensar un poco, o viendo por ahí lo que vienen comentando, es esta producción de Fantástico Federal, es tener también como estos planteos propios del lugar, generar como los nuevos cotidianos también del Fantástico, ¿no? Como eso, entender los entornos de otra forma y poder tener ese contraste de una belleza que por ahí es como inmensa, y también es inmenso el peligro que te genera porque en tu cotidiano tenés otra vivencia y eso también se puede traspapelar al audiovisual, y eso es algo fuerte que se puede también producir desde las regiones. Algo que por ahí también quería, ya por ir puntual con cada uno, es por ahí consultarte a vos, Berna, cómo fue la creación de la plataforma Cine Tucumano de Género, cómo surgió esa inquietud y nada, cómo fue el resultado de eso, cómo llegaste hasta la plataforma hoy. Sí, creo que todas las cosas que surgen dentro de lo que es el cine de género en Argentina surgen por la misma. Veo que está, veo que existe, pero no se le da atención porque se le da atención a algo más, que es bueno, el otro cine argentino, el cine argentino más prestigioso. Eso se replica también en Tucumán, en donde hay muchas producciones que son muy premiadas y muy aclamadas, Bazán Frías, El Moto Arrebatado, que son producciones que a mí me encantan y que está buenísimo que se las mencione tanto, pero veía que esa discusión que se armaba alrededor de esas películas usaba otras producciones que sí existían y otros cineastas que sí estaban trabajando ese género en la provincia. Entonces, a partir de eso, como que mi meta fue, bueno, armar un espacio en donde producciones fantásticas y de género, por un lado para mostrar que sí existe y de esa manera impulsar y motivar a otros directores a que sigan trabajando en la provincia, y también para cambiar un poco la idea esta del discurso del cine en Tucumán, que solo se producen documentales increíbles en Tucumán, que se hacen documentales increíbles en Tucumán, pero no es lo único. Entonces mi idea era eso, como ampliar un poco las fronteras que nos estábamos poniendo en nuestro cine. Quería un poco eso, de expandir la mirada, y bueno, lo bueno es que he recibido desde ese lado y se coparon muchos de los directores.
Y muchos de los alumnos creo que también se están copando, entonces eso me parece genial. Pero sí, un poco de eso fue. Y también porque a mí me gusta mucho el género y quería que se vea, y a mí me gusta también tenerlo todo muy bien ordenado. Porque si está ordenado, lo estamos conservando de alguna manera. Es como una especie de filmoteca. También se lo puede analizar, se lo puede estudiar, qué es lo que más se filma dentro del género, qué historias estamos contando, y a partir de ahí creo que puede crecer un poco más. No es así todo en la nebulosa. Está ahí, existe, mírenlo. Y cada vez que sale un nuevo corto, una nueva producción de género, la plataforma sirve también como una ventana de exhibición permanente. Un chico o chica de Tucumán tienen a dónde ir a parar después de hacer su recorrido por festivales, o si no quieren mandar a los festivales, pueden mostrarlo ahí, por ejemplo. Y por eso más que nada fue. No, está perfecto. Bueno, por ahí algo que me interesa también profundizar es un poco lo que mencionabas de tener una idea de qué se produce, qué se busca producir, qué tipo de temáticas, qué decide contar la gente del Fantástico Nacional. ¿Ven que se pueda ir delineando progresivamente una identidad del Fantástico Nacional en algún momento? Yo creo que ya está sucediendo de a poco, pero sí. Y qué sé yo, quería agregar algo, esto de el aumento de producciones que hablábamos antes, y qué importante, por ejemplo, Berna, que da clases, que hable sobre el cine de género y no solamente sobre el cine. No sé dónde das clases vos, creo que en la universidad o no, ahí en Tucumán. Porque En algo la que Facultad de Cine. pasa, perdón, capaz no tiene nada que ver con la pregunta, pero algo que pasa mucho en las universidades es que, bueno, uno aprende esto que decía ya, o cómo contar historias y recursos y demás, pero casi nunca, o por lo menos hablo desde mi experiencia acá en la UNC, el cine de género no, nada, ni una data, ¿entendés? Entonces está bueno, están buenos estos espacios, como los festivales o como Berna, que lo puede aplicar en la facultad, de seguir hablando del cine de género y poder brindarles recursos a los alumnos para que puedan en un futuro como pensar que eso es posible también, ¿no? Y ahí, de ahí sale todo. En realidad, de ahí vamos a poder también generar una identidad y seguir construyéndola. Algo de la identidad que es también algo que yo me preguntaba mucho y traté más o menos de encontrar una identidad. Yo siempre por ahí me frustraba un poco porque pensaba que una razón por la cual el público ve tanto cine de género argentino es porque tal vez no lo entiende del todo, no está tan establecido el cine de género argentino con una identidad. Eh, que bueno, necesita tener una identidad, pero ¿cuál es esa identidad? El otro día vi en el Bafisi otra película maldita, que es este documental que más o menos cuenta toda la historia del cine de terror. No me acuerdo quién era, creo que era un director, ¿no? Creo que era Gonzalo Calzada, me parece, que mencionaba que había un problema con la identidad argentina en general, como que somos hijos de un montón de lugares diferentes. Es como que nuestra cultura en realidad es un collage de diferentes culturas y que eso a veces se ve reflejado en las películas argentinas. Pensando un poco en las películas es como que encuentra algo de sentido en eso, como porque el otro día vi también El último hereje, la última de Daniel de la Vega, que Daniel de la Vega es una persona que trabaja en su cine de terror. Y al principio decís, bueno, pero una película gótica en Argentina, no sé si tiene mucho sentido, pero después vos ves los espacios de Buenos Aires, por ejemplo, y tiene todo el sentido del mundo, porque Buenos Aires es remil gótico. Al mismo tiempo pasa esto con Muere Monstruo Muere, que tiene todo el sentido del mundo que existe esa película y que salga de ahí esa película. Entonces creo que la identidad argentina tal vez es eso, es eh, de identidades, pero no sé. Me gustaría escuchar la opinión de Valeria, ella que estudia mucho sobre esto. Capaz que tiene una mejor respuesta que la mía. No, no, la tuya me pareció perfecta, la de Sabri también. Estoy de acuerdo, también me parece que sacando el cine, la identidad del argentino sería como también muy multifacética,
porque lo federal de nuestro país y de nuestras costumbres y de nuestros imaginarios mismos es muy variado. Entonces eso después plasmarlo en una narración audiovisual o mismo en la literatura, también es complejo porque es una mezcla de muchas cosas que son diferentes y que a la vez algo nos une, pero me parece que la fortaleza está más que nada en nuestras diferencias que en nuestras similitudes. Entonces quizás coincido con esto que decía Calzada en el documental, de que somos como herederos de un montón de raíces, pero yo creo que va a tardar un poquito más en desarrollarse esa identidad como para que alguien quizás de afuera vea una película y diga, bueno, esta claramente es una película argentina y que no se esté refiriendo a una de Buenos Aires. Porque me parece que quizás también el riesgo, digamos, por las condiciones de producción o por la visibilidad que se tiene para el afuera, es que se relacione Buenos Aires como el todo. Yo la vez pasada, cuando hablaba con Matías, decía esto como a mí me fastidia mucho cuando la gente dice las películas del interior como si Buenos Aires fuera el exterior. Y eso ya de por sí es ideológico, ¿no? O sea, como pensarse como un exterior, somos el universal y el resto es regional. Entonces me parece como que es un proceso que se está arrancando, pero que todavía falta pulir un montón y que a la vez está bueno que se acentúen las particularidades de cada región, porque somos eso y en esa variedad está también lo lindo. No sé si me fue por las ramas. Para mí la clave, para mí yo creo que una de las películas a seguir es Muere, monstruo, muere, porque creo que la identidad, sobre todo de la región, está muy marcada y creo que tiene que ver también con los miedos, cómo trabajan los miedos y sobre todo esto de la violencia sexual en los hombres y cómo se vive en el campo, en la montaña. Creo que una clave para mí, para el cine argentino, que sí o sí tiene que estar presente, es los miedos con los que trabajamos, o los temas con los que trabajamos. Tienen que estar, me parece, a la historia argentina para encontrar ahí una identidad argentina, porque experimentamos el miedo nosotros de una manera muy particular. El miedo argentino es muy diferente al miedo de, por ejemplo, o el miedo lo encontramos en diferentes lugares. Entonces, esto de femicidios, por ejemplo, que acá es como que tenemos un problema muy grande en relación, o la dictadura, son temas que por ahí el cine de terror creo que los debería trabajar y no los trabaja. Creo que por miedo, por respeto, pero irónicamente no los está trabajando el cine de terror, que es lo que creo de esos miedos que son intrínsecos a nosotros. Hay películas, pasan cosas, no sé, Sudor Frío trabaja la dictadura, pero también como que en algún punto la audiencia quería que fuera yankee la película, ¿no? Entonces cuando van a verla y ven que habla de la dictadura, les fastidia un poco porque eso voy otra vez. Entonces como está esa dicotomía, ¿viste? Entre lo que se quiere mostrar y lo que se quiere ver. Me parece que si se piensa en una identidad latinoamericana de cine de género, eso lo reencontramos. Porque películas, no sé, como Postmortem o La Casa Lobo, o no sé, hay como un montón, La Llorona, retoman esas cuestiones que son bien del contexto social y lo transforman en, bueno, la manifestación del terror. Y que nosotros también tenemos. Hay que como que seguir hurgando por ahí. Y también algo que charlábamos al principio, en esto de cómo mostrar lo que se quiere mostrar, porque Muere, monstruo, muere, toma el tema de los femicidios y de la violencia femenina y hace un tratamiento que a mi parecer está buenísimo y es súper interesante. Y después tenés quizás otras en donde se toma el tema de los femicidios, pero se sigue reproduciendo como una cuestión de la imagen y el abordaje de los cuerpos y de ello, más tirando a lo contrario a lo que quieren decir. Entonces como que ahí también es un arma de doble filo, ¿no? Como que hay que abordar bien los temas para que nos esté dando el mensaje contrario. De Rape and Revenge que hay todavía que se producen en Argentina es como muy alarmante. O sea, incluso hasta hace unos años se siguen haciendo esto que mencionaba, la sabiduría silenciosa, que continuamos, se siguen cayendo en esos subgéneros, pero sin ninguna vuelta de tuerca, o esto que decís, sin pensarlo, sino simplemente imitando, que creo que es algo que hacen mucho en Argentina, esto de imitar modelos que son de afuera. Claro. También, ese es otro problema. Sí, yo creo que quizás, no sé si tanto
puede ser porque los consumimos, entonces como quizás el gusto se desarrolla por ese lado, entonces cuando vas a hacer una película decís, bueno, voy a hacer el subgénero que me gusta, es el rape and revenge, el slasher, lo que sea, o quizás porque se considera que es convocante a salas y que la gente lo puede llegar a ver más. No sé si funciona en la vida real, digamos, si después termina siendo tan convocante, pero quizás hay algo como de la búsqueda de generar una audiencia que ya de por sí eso lo consume con productos yanquis y quizás se quiere reproducir eso acá, pero no sé, me parece como necesita como pulirlo más. Clarísimo. Bueno, a mí me queda solo una pregunta más para hacerles. O sea, ya les agradezco un montón este conversatorio, que está hermoso. Gracias a todos. Es más que nada como, nada, es como más una apreciación personal de cada uno de ustedes, es cuáles son sus expectativas de acá en adelante con el fantástico argentino. Mis expectativas son que haya más fondos exclusivos para género y que se pueda producir de una manera más amable, si se quiere, y generar productos como más acorde a lo que uno busca, ¿no? Y bueno, eso, de que todo aquel que quiera producir algo de género tenga la posibilidad, que no se le cierre así como, o tener que laburar con 2 mangos, como decía Yao, y sin cobrar un peso, y que realmente sea valorado como un trabajo. Eso es lo que quiero. Bien, ¿vale? Sí, ustedes piensen que mi trabajo se basa en el de ustedes, así que mi deseo es que produzcan un montón todo el tiempo, porque aparte me encanta, así que sí, está muy apoyado en esto que dice Sabri, tiene que haber fondos que banquen y que entiendan, digamos, de esta nueva movida que está creciendo, pero que no se puede trabajar por 2 mangos, porque si no tengo que trabajar de otra cosa para poder hacer películas. Entonces, bueno, es necesario reforzar eso necesariamente. Esperemos que así sea. Tal cual, Sí. reformular varias políticas que están ahí presentadas y actualizarlas un poco. Sí, eso mismo. Y por ahí también que haya políticas exclusivas para la visibilización del producto, porque por más que hagamos un montón de cosas, si no hay un lugar donde podamos mostrarlo y visibilizarnos más allá de los festivales, digo, que haya una apertura de las pantallas de los cines comerciales o, no sé, políticas de Estado para poder hacer una buena distribución, tanto a nivel local como a nivel internacional, digamos, que permita como esa apertura, me parece como fundamental. Tal cual, ya de por sí para las producciones nacionales en general es complicado la circulación en pantalla, para producciones de fantástico nacional es el doble de complicado. Así que sí, es sumamente necesario que se empiecen a implementar ese tipo de políticas como para que se pueda seguir produciendo y se pueda utilizar también lo que se produce. Berna. Lo que dijeron Sabrina y Vale, totalmente de acuerdo. Que no sea trabajo bancándonos al hombro a la película, sino que de verdad sea un trabajo bien pagado. Y esto también, más espacios en salas, que lleguen las películas y no solamente que las películas de género lleguen a Buenos Aires, sino también a otras provincias. Acá en Tucumán veo que películas de terror argentinas, que es como que a mí me emociono porque se viene el estreno, no sé, de alguna película y veo que a Tucumán no llega. Entonces eso la verdad es una lástima. También, bueno, sí que
que creo que, espero que pase en algún momento, que las grandes productoras, o por ahí Netflix, que está produciendo mucho en Argentina, producciones argentinas, que continúe esto dándole espacio a estas producciones. Estuvo Daemonium en un momento en Netflix, estuvo Aterrados, me parece que estaría bueno producciones originales de Netflix con esos presupuestos. Capaz que se puede comer la serie de Fito Páez que todo el mundo está hablando, es como, estaría bueno que sea un modelo con esos actores, con esa calidad técnica, pero de género y producido acá en el país. Pero sí, eso. Clarísimo. ¿Chao? Sí, lo mismo que dice la gente, me parece que es así. Yo creo que siendo patagónico y de la montaña, y también, bueno, mi familia es de Buenos Aires, ¿no? Yo nací en Bolsón, pero son todos de Buenos Aires. Y tengo contacto constantemente en Buenos Aires, voy, el resto de mi familia está allá, mis tíos, primos y demás. Y desde chico que voy a Buenos Aires, tengo un contacto pleno con ese lugar, tengo mucho cariño, de hecho, a Buenos Aires, y creo que es mi segundo lugar en el mundo. He pasado gran parte de mi vida ahí, pero sí, yo creo que hay que descentralizar el Inca, que el Inca ya no tiene que estar más en Buenos Aires, tiene que ser, o por más que sea un ente autárquico, tendría que ser por provincias, que cada sector vea el financiamiento según el lugar, según la locación, y que sea algo mucho más puntilloso, porque esto de que venir y traer 4 o 5 camiones a Bolsón con equipos, porque tienen acuerdos con las casas de allá, no siento que tenga ningún sentido. Yo las últimas 4 películas que trabajé acá, estuve viendo cómo, desde la primera película que trabajé, a la última que me enteré y que estuve más o menos viendo cómo se producía, cómo se había desfinanciado absolutamente, se había ido hacia abajo el presupuesto desde la primera película en la que participé. O sea, la última película que más o menos me enteré, yo no participé, pero era mucho menor a las otras 2 el presupuesto, mucho menor. Y caemos en una película, la primera película de fantasía de Bolsón, de fantasía y de suspenso de Bolsón, que es la que hicimos nosotros, con 0 financiamiento. O sea que si te lo pones a pensar, de las últimas 4, la primera ya tenía un financiamiento coproducción con Francia. La segunda tiene un financiamiento un poco más intermedio. La tercera vi que tiene mucho menos financiamiento y caemos en la nuestra que no tiene nada de financiamiento. Es un deterioro absoluto, total, de lo que son las políticas para mí es de lo que no se puede ni creer directamente. No se puede, yo realmente, si vos te lo pones a pensar en términos reales de democracia, de políticas y que significa una democracia en términos de presupuesto en el país, no existimos directamente. Lo que se llama el interior, como decía acá la compañera, no existimos, no existe. No está ni contemplado que una persona de mis características pueda hacer una película en Argentina. La hicimos porque somos porfiados, porque teníamos ganas y porque nos la bancamos un poquito y la pudimos hacer, pero realmente no está contemplado. No existe que una persona de clase media baja, ni hablar clase baja, pueda llegar a intentar hacer algo audiovisual en la Argentina. Yo porque tengo la cámara, porque tuve un montón de posibilidades y porque venía dedicándome a otro cine. Pero la realidad es que también con todo el tema de los fondos de fomento y demás, es básicamente para mí, hasta yo siento personalmente que es una tomada de pelo. Pero bueno, igual es parte del proceso, creo que está bien. Esas son las cartas que se juegan. Nosotros vamos a seguir haciendo desde la alegría, pienso yo, por lo menos hablo de acá de este sector. Con los compañeros, con las compañeras, vamos a seguir haciendo desde el amor, desde lo que significa el amar el audiovisual. Entonces, es parte de este proceso, en hacer, digamos. Y creo que, bueno, sí. Ojalá que algún día salgamos del fondo del tarro en el que estamos. Bueno, por ahí algo que mencionaba ya o que lo mencioné en algún otro lado y te miran raro es que hacer fantástico o hacer terror lleva mucho amor, que es algo que tal vez suena contradictorio, pero se le pone mucho amor a una producción de fantástico y es sumamente disfrutable también hacerlo, pero bueno, sí es cierto, es sumamente necesario también tener políticas acordes como para que no sea un hobby, sea un trabajo, sea una fuente de ingreso. Y también, bueno, en ese sentido, también
poner en valor los espacios públicos de formación en audiovisual que también permiten eso, ¿viste? Que también permiten tener un primer acercamiento a poder tener una obra audiovisual, incluso también una industria que también es bastante cuesta arriba. Así que, bueno, nada, por mi parte, súper contento de tenerles acá. Mil gracias por ser parte de este conversatorio, lo pasé súper bien, ojalá que ustedes también. Bueno, chao. Trenos, Sigilos del Bosque, vamos a tener el cierre del Festi este domingo a las 21. Bueno, mientras pueden encontrar parte de la programación Muchos éxitos. Muchos éxitos con Ahí ese va. festival y con ese estreno. Y muchas gracias por este conversatorio hermoso. Sí, yo te Placer. quería agradecer particularmente, Mati, a vos y a los chicos de Nieve Roja por este espacio, me pareció algo increíble. Ya vine participando desde que se inició, ¿no? Pero me parece que está buenísimo y creo que también eso mismo, el espacio mismo que brindan ustedes, es como un pulmoncito para todas las personas que les gusta hacer y realizar. De hecho, está Solange Richardson, que es una actriz que participa en la película, me dijo, che, ya vamos a hacer un corto para Nieve Roja, me dice. Y yo le dije, dale, armémosle. Y cuando me di cuenta que digo, che, o termino la peli o hago el corto. Le dije, che, y le dije a otro compañero, Ramiro, donde estoy conectado a la casa ahora, le dije, che, ¿no te animás a dirigir el corto? Y él es su primera experiencia y ahora está participando como director en el Nieve Roja, en su primera experiencia, en un guión que armaron con Solange, una actriz que habíamos participado con otro cortometraje que se llama La Criatura. Y creo que es eso, es parte de ese contagio, ¿no? Es un virus de fantástico y terror. Expansivo. Bueno, chicas, muchísimas gracias por ser parte. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Gracias a Gracias. ustedes, estuvo buenísimo. Muy Bueno, bueno. placer. muchísimas gracias. Nos vemos. Un abrazo.